Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al recientemente fallecido Dick Cheney. Personaje siniestro, criminal, auténtica plaga para el género humano, del que ni siquiera se puede decir que a fin de cuentas provocó la muerte de centenares de miles de inocentes, el desplazamiento de millones de pobres infelices, de población civil, guerras continuas, pero que lo hizo en beneficio de los Estados Unidos. Es que ni siquiera eso se puede decir en un mínimo de descarga nacionalista, no. Cheney se dedicó a sembrar la muerte, la destrucción, el aniquilamiento, el uso de la tortura, y lo seguía defendiendo años después, y todo eso para que el complejo militar industrial se llenara los bolsillos. A Halliburton se llevó decenas de miles de millones de dólares gracias a las guerras que impulsó mediante la mentira y la desinformación gente como Dick Cheney. Esa es la tristísima realidad. Pero luego es que no puedes decir ni siquiera, bueno, pero el mundo es más seguro. No, el mundo es muchísimo peor después de todas estas guerras que antes de ella. Y no nos referimos solo a las víctimas. Es que tampoco puedes decir, hombre, Israel marca la política de Estados Unidos, pero a fin de cuentas Israel está en una situación de mayor seguridad. No, todo lo contrario, en absoluto. Está en una situación en la que va a acabar destruyéndose internamente por las medidas que hay que tomar para mantener esta política. Es decir, al final, el gran problema es que personajes como Cheney, bueno, pues puede que acaben millonarios, puede que no respondan por sus crímenes, puede que incluso en algún caso no queden del todo mal en los libros de historia, pero al final el daño que han causado es indecible y ni siquiera puedes decir que ha sido para que el mundo sea un lugar más pacífico, aunque sea la paz de los cementerios. No, el mundo es mucho más inestable, es mucho más violento, es un mundo muchísimo más peligroso después de que tú has pretendido que el complejo militar industrial gane decenas o centenares de miles de millones de dólares a costa de un derramamiento de sangre inocente. Esa es la tristísima realidad. Y luego, pues esta gente se muere, habrá quien diga que eran fantásticos, habrá quien diga que, hombre, algún defectillo tenían, ¿no? Como Madeleine Albright, que era feísima. Pero vamos, eso no tenía mayor importancia porque era maravillosa. Maravillosa, una mujer que dijo sin pestañear que la muerte de 500.000 de niños iraquíes, pues había merecido la pena. Bueno, pues evidentemente con gente de este tipo, otros grandes asesinos de la historia de la humanidad parecen verdaderamente gente benévola en términos cuantitativos y en términos cualitativos incluso. Nosotros hemos hecho un balance, hemos hecho una glosa de Dick Cheney. A muchos no les parecerá amable, puede que incluso algunos se indignen, pero es que nosotros no estamos para divertir a la gente. Nosotros estamos para analizar y contar las cosas de manera veraz, le guste a quien no le guste. Y si pensáramos que nuestra misión es que la gente se lo pase bien, pues hombre, nos dedicaríamos al humor, ¿eh? Y entonces don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes se pondrían una chaqueta, una americana de color blanco, una camisa de colores vivos y saldrían con una copa de coñac en la mano mientras suena Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Nos pasaríamos contando chistes 10 o 15 minutos, nos pagarían mucho mejor, no correríamos ningún riesgo y en cualquiera de los casos la gente se partiría de risa. Eso hasta es posible que supiéramos hacerlo, pero no es nuestro trabajo. Y creemos realmente lo que enseñaba Jesús, de qué te vale ganar el mundo si al final pierdes tu alma. De esto hablábamos en nuestro editorial de hoy, pero llega el momento de entrar en el boletín de noticias. Y entramos en el boletín de noticias, como siempre, por el segmento de España. Y es que la UCO, la Guardia Civil, ha descubierto nada menos que 123 WhatsApps entre el amigo Ángel Víctor Torres, que fue presidente de Canarias y ahora es ministro, y el famosísimo Koldo García, asesor de Ábalos y conseguidor de todo tipo de acciones.
Y resulta que se desprende de estos 123 WhatsApp que se dice pronto que aportaron más de 5 millones de euros a una trama de corrupción. Porque lo cierto es que gracias a esto, pues hombre, fueron dando contratos multimillonarios que se pagaron con el dinero que a ustedes les sacan del bolsillo los buscabonus a determinadas empresas con la excusa del coronavirus, las mascarillas y demás historias. Al final, fíjense ustedes, siempre nos encontramos con el mismo perfil moral. Gente que no tiene el más mínimo escrúpulo, gente que no tiene la más mínima decencia, pero gente que tiene una capacidad para empujar a todo un pueblo, a toda una nación, a todo un presupuesto en favor de que haya una serie de sujetos inmorales que se llenan los bolsillos. Alguno dirá, hombre, pero peor que lo de las mascarillas eran los contratos militares de Halliburton. Sí, puede ser, pero el espectro, el cadáver, el esqueleto moral es el mismo. Nos importa verdaderamente un pimiento, un comino, el hecho de que haya gente que pueda sufrir, que lo pase mal, que se vea privada de situaciones elementales que van desde la vida y la integridad física a la salud, porque nosotros hacemos negocio con él. Y aprovechamos el poder no para servir a los demás, sino para servirnos de los demás. Y claro, luego así va el mundo, por supuesto. Y cuando de pronto la gente se desengaña de las instituciones, de los partidos, de la democracia, la culpa la tiene Putin. La culpa la tiene Putin, que se dedica a desinformar. No, la culpa la tiene gente que es nihilista moralmente, que no tiene la menor decencia ni la menor integridad y que aprovecha el poder para enriquecerse, para promocionar su carrera, sin importarle lo más mínimo los costes humanos de esa conducta. Analizamos estas y otras noticias con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz tarde-noche de miércoles, querido César, para ti, para todos los oyentes y para este equipazo. Hoy quiero hacer mención especial a Isaac, que se ha matado enviando las recompensas del crowdfunding y que está el pobre que no se puede ni mover. Yo estoy ilusionadísima, esperando mi taza ya como si vinieran los Reyes Magos con bastante adelanto, porque te diré que me he mudado hace poco. La taza de César Vidal fue lo que más tardó en aparecer, estaba en la última caja de la mudanza y bueno, me pasé una semana sin poder desayunar en casa porque ya me he acostumbrado a desayunar en esa y ya en casa no puedo tomar el café en otra. Ha sido un drama hasta que por fin la he encontrado. Pero bueno, César, pasó lo que imaginábamos en Nueva York. Impresionante la autodestrucción de Occidente a la que estamos asistiendo y una vez más los conspiranoicos, que ya solo somos personas que siempre tenemos razón, comprobando con la felicitación de Alexander Soros cómo Soros padre financia nuestra propia extinción, para que luego nos digan que es un filántropo. En unos instantes tratamos este tema. Antes, el nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa, ya saben ustedes, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el centro de la trama de contratos sanitarios del caso Koldo. Según este documento, del que ayer adelantamos unos detallitos, pero que seguimos analizando en profundidad, Torres mantuvo una relación constante con Koldo, antiguo asesor de José Luis Ábalos, y con el empresario Víctor de Aldama para facilitar las adjudicaciones millonarias a empresas del grupo Eurofins Megalab S.A., vinculadas a la red de cobro de comisiones. En solo 4 meses, los agentes han contabilizado más de un centenar de mensajes entre el entonces presidente canario y Koldo sobre contratos de pruebas PCR y mascarillas, lo que demuestra esa interlocución directa y continua con los principales investigados. No es cierto, como dice Ángel Víctor Torres, que se conocieran de una manera anecdótica. El informe reconstruye cómo en el verano de 2020 Torres se implicó activamente en la idea de implantar test PCR en los aeropuertos de Canarias para reactivar el turismo. La iniciativa, impulsada por De Aldama y su entorno, contaba con el respaldo de Ábalos y de su asesor Koldo, quienes veían en Megalab una oportunidad de negocio rápido bajo el paraguas
de la emergencia sanitaria. Los mensajes revelan que Torres presionó personalmente no solo a parte de su equipo, ya saben que una funcionaria se negaba a comprar mascarillas con sobreprecio, sino también a los ministerios de Transportes y Sanidad para que se aprobara esta medida de los test en aeropuerto y que incluso sugirió llamar a Pedro Sánchez para desbloquear los permisos. En una comunicación interceptada, el socialista canario se lamentaba de la resistencia del entonces ministro Salvador Illa y aseguraba que si no se resolvía tendría que intervenir Ábalos o Pedro. Las gestiones no se limitaron a los contactos políticos. Eurofins Megalab, antes incluso de que existieran licitaciones públicas, envió directamente sus propuestas técnicas y sus precios al Servicio Canario de Salud, con el beneplácito del gobierno autonómico. Torres me dio entonces para poner en contacto a esa empresa de la trama con su consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y con su número 2, Antonio Olivera, quienes acabaron participando en los trámites. A partir de noviembre de 2024, los contratos quedaron encarrilados y semanas después el laboratorio de la red obtuvo 3 adjudicaciones por 5,3 millones de euros sin concurso público, amparadas en la situación de emergencia. Gracias a esa situación de emergencia y a que no había que hacer las tramitaciones normales en los contratos, pudieron forrarse de esa manera los miembros de la trama criminal. El papel de Torres, según los investigadores, fue determinante para expandir el negocio, porque además de las gestiones de los PCR, mantuvo una comunicación fluida sobre los pagos de mascarillas a Soluciones de Gestión, la otra empresa de la trama, la principal con la que empezaron. En un audio que está incorporado al sumario, el ahora ministro reconoce haber pedido a sus subordinados que aceleraran los abonos y admite estar encima del asunto. Pese a esas advertencias de una funcionaria que yo les decía, ya les contamos ayer, sobre el sobreprecio y la falta de verificación, los pagos se autorizaron. La Guardia Civil cree que Torres actuó como facilitador, que esto queda aprobado y que su intervención política permitió a los intermediarios acceder a niveles de decisión que normalmente no habrían alcanzado. El ministro fue convocado en junio a la Moncloa por Pedro Sánchez para explicar el alcance de su relación con los implicados antes del verano. También sabemos hoy que durante esa reunión Torres admitió haber mantenido mensajes con Koldo y Aldama y reconoció que no podía garantizarle al presidente que nadie de su entorno hubiese cobrado comisiones. O sea, a él también le olía un poquito raro el tema, si es que no es el principal involucrado. Señaló a Antonio Olivera, su mano derecha en la presidencia canaria, como posible participante en las conversaciones con la red. Poco después, Olivera presentó su dimisión como jefe de gabinete de Torres en el ministerio. Fuentes del Ejecutivo reconocen que el presidente tenía conocimiento de las conexiones de Torres con los investigados desde hacía meses. El informe de la UCO ha sufrido revisiones, por cierto, antes de llegar al Tribunal Supremo se han eliminado menciones directas a Sánchez que los investigadores consideraban contextuales, pero que el juez instructor del caso ha ordenado suprimir. Pese a ello, el documento sí que deja claro que las gestiones de Torres fueron decisivas tanto en los contratos de mascarillas por valor de 12,3 millones de euros como en las adjudicaciones de los PCR. El ministro defendía ayer por la tarde en una rueda de prensa de urgencia su actuación. Asegura que Canarias actuó conforme a la ley y que no hay ni un solo euro irregular vinculado a su persona. La crisis política, eso sí, se agravó porque tuvo un desliz público. En esa rueda de prensa, Torres mencionó una refinería en Arucas al negar las acusaciones de Aldama sobre un supuesto proyecto energético en las Islas Canarias. Su referencia, hasta entonces desconocida, ha desatado sospechas sobre la existencia real de ese plan que la trama habría intentado utilizar para nuevas inversiones privadas. El ministro asegura que fue un lapsus verbal y ha anunciado una demanda por difamación contra Aldama, pero el que salió a desmentir a Aldama y a la UCO y quedó en evidencia fue él solo, sin ayuda. Pese a sus explicaciones, el caso cerca al propio Sánchez y al núcleo de su gobierno. Las pruebas de la Guardia Civil confirman que Torres mantuvo una relación estrecha con los principales miembros de la red criminal. Sus gestiones se consideran ya claves para asegurar los contratos investigados, aunque el ministro sigue insistiendo en que él no tiene nada que ocultar. Veremos, porque se están investigando más mensajes. Y seguimos en España con el proceso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy declaraba el que fue dirigente del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato, y en un momento determinado, pues es sabido que Pilar Sánchez Acera,
que entonces era la jefa del gabinete de Moncloa de la presidencia del gobierno, envió a Juan Lobato un correo reservado que se había cruzado el abogado de González Amador, es decir, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y un fiscal, y le pasó el correo para decir, mira, este supuestamente podría haber incurrido en un delito fiscal, vamos a utilizar esto contra Isabel Díaz Ayuso. Lobato ha reconocido que recibió ese mensaje antes de la nota oficial de la Fiscalía, pero que optó por no emplearlo, porque se olfateó que efectivamente tenía un origen que no era legal y por lo tanto no quería que eso salpicara a la propia institución. Pero claro, aquí lo que ha quedado de manifiesto es que la Fiscalía General del Estado se dedicaba a utilizar información confidencial, lo que se denomina el delito de revelación de secretos, para causar daño a un rival político del Partido Socialista, más concretamente la presidenta de la Comunidad de Madrid. A ver por dónde sale de todo esto el fiscal general del Estado. Que claro, la línea de defensa es una línea dentro del tecnicismo jurídico que le permite tener un cierto terreno de juego, porque van a alegar una nulidad de actuaciones por una instrucción defectuosa, y esto, si no consiguen que salga adelante en el Tribunal Supremo, va a salir adelante en el Tribunal Constitucional. Y muy previsiblemente, de haber una sentencia condenatoria, que puede que la haya, bueno, pues con decir que está apelado al Tribunal Constitucional y que hasta que se decida no hay sentencia firme, pues otra cosa mariposa. Y mientras tanto, ahí aguantando como fiscal general del Estado a las órdenes de, pues ya se sabe, que decía Pedro Sánchez. De unos mensajes clave en una trama a otros en otra trama, la tercera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a poner sobre la mesa este miércoles una de las filtraciones más graves de la historia de la justicia española. El máximo responsable del Ministerio Público está acusado de un delito de revelación de secretos por difundir información confidencial sobre Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. La investigación sostiene que Fiscalía divulgó datos protegidos para dañar políticamente a la líder del PP en Madrid. La jornada de hoy ha comenzado con la declaración de Juan Lobato, ya saben, exsecretario general del PSOE en Madrid, enemigo reconocido de Pedro Sánchez, que compareció como testigo después de haber dimitido en 2024, cuando se reveló que había registrado ante notario los mensajes que intercambió con Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, a su vez jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Aquí el jefe de gabinete tiene jefe de gabinete, es una cosa de socialistas. Esos mensajes son la pieza clave del caso. El 14 de marzo de 2024, o sea, hace nada, a las 8:29 de la mañana, Sánchez Acera envió a Lobato un pantallazo de un correo entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, Julián Saldo, en el que se mencionaban dos delitos fiscales. Ese documento, que contenía datos personales y detalles de la negociación para un acuerdo judicial, llegó al teléfono del dirigente socialista Lobato, hoy exdirigente, antes de que la Fiscalía General del Estado emitiera esa nota de prensa oficial de la que también les hablábamos ayer y que dictó a su jefa de prensa el propio García Ortiz, si recuerdan, y nos escucharon este martes. Según los mensajes recuperados por la Guardia Civil, Sánchez Acera acompañó el envío con una advertencia: cuidado con los datos personales. Minutos después le ordenó que utilizara la información durante el pleno de la Asamblea de Madrid para atacar a Díaz Ayuso. Sobre el pantallazo le dijo: sácasela en la pregunta ¿quién miente, señora Ayuso, usted o su novio?, escribió Sánchez Acera. La intención era clara: que Lobato usara la filtración para comprometer públicamente a la presidenta madrileña muy pocas horas después de que estallara el escándalo. Lobato, sin embargo, declaró ante el tribunal que decidió actuar con cautela al sospechar que la información podía provenir de una fuente irregular. Reconoció que con su experiencia política entendió que el uso del correo filtrado podría interpretarse como una maniobra orquestada desde la propia Fiscalía, que es exactamente lo que fue. Por eso pidió información sobre el origen del documento y preguntó si la carta había sido publicada en algún medio antes de usarla. En los mensajes que entregó voluntariamente al Supremo se puede leer su preocupación: si la saco sin más, parecerá que me la ha dado la Fiscalía.
El testimonio del exdirigente socialista ha sido fundamental para apuntalar la acusación de que la cadena de filtraciones partió de dentro de la Fiscalía General del Estado y llegó a Moncloa, donde Sánchez Acera la habría reenviado a los círculos del PSOE madrileño y a los medios de comunicación. El hecho de que el correo con datos judiciales confidenciales circulara entre altos cargos del Gobierno antes de hacerse público es el eje del proceso. Tras la declaración de Lobato comparecía la propia Pilar Sánchez Acera, quien reconoció el intercambio de mensajes, aunque le restaba importancia y decía que solo compartió el documento que ya estaba circulando entre los medios de comunicación. La defensa de García Ortiz dice que no hubo revelación dolosa, mientras que la acusación recalca que el correo estaba protegido por el secreto de las actuaciones y que su difusión vulneró derechos fundamentales. También ha dicho Sánchez Acera, cuando le han preguntado quién le envió el pantallazo, que fue un medio, pero que no recuerda quién. En el centro de esa red de filtradores, según la acusación, Álvaro García Ortiz, hoy convertido en el primer fiscal general que se sienta en el banquillo. El juicio continúa esta semana con la declaración de varios testigos más y se espera que la vista oral concluya antes del fin de este mes de noviembre. Y nos vamos a Hispanoamérica y concretamente nos vamos muy cerquita de Venezuela, porque la administración Trump ha hundido en aguas del Pacífico otro buque presuntamente vinculado al tráfico de drogas y además ha enviado un destructor a Puerto Rico. Bueno, vamos a ver, aquí vamos a ser sinceros. Esto es ridículo. Habrá gente que estará encantada de la vida y dirá, bueno, aquí van a derribar a Maduro, van a acabar con el tráfico de drogas, bla, bla, bla. Esto es ridículo desde cualquier punto de vista que se mire. Esto no va a derribar a Maduro. Si alguien piensa que van a derribar a Maduro, van a tener que hacer algo más que ponerse a hundir alguna embarcación que supuestamente lleva drogas, porque ni siquiera toda la población de Estados Unidos se cree que ahí todo sea droga. Es más, el porcentaje mayoritario de los ciudadanos americanos sospecha que por lo menos en algún caso ha pagado el pato una embarcación en la que iba gente que no tenía nada que ver con el tráfico de drogas. Segundo, si se quiere acabar con el tráfico de drogas de forma seria, desde luego hay dos fronteras que hay que vigilar y no pasan ni mucho menos por el Pacífico o el Atlántico. Y son la frontera de México y, por supuesto, la frontera del Canadá, que es a través de la cual pasa la mayor cantidad de fentanilo ilegal a los Estados Unidos. Y no vemos a Donald Trump amenazando con que va a derribar al gobierno de México, al de Canadá, ni cosa parecida. Tercero, hay medidas para acabar con ese tráfico de drogas que serían bastante más efectivas. En vez de bombardear unas lanchas por ahí sueltas, por ejemplo, bombardear los campos de droga. Pero es que los campos de droga no los quiere bombardear nadie. Es que cuando Estados Unidos y los aliados de la OTAN decidieron entrar en Afganistán, el cultivo de drogas no solo no se redujo, sino que el cultivo aumentó durante todo el tiempo de la ocupación americana. Cuando Estados Unidos se retira finalmente de Afganistán, después de sufrir una terrible derrota frente a un ejército de desarrapados que son los talibán, en menos de un año los talibán acabaron con más del 95% de los campos de droga. O sea, que es posible, incluso aunque vayas en alpargatas y con un gorro en la cabeza. De manera que esto es un brindis al sol. Que Donald Trump lo utiliza para dar la imagen de que acabamos con todo, estamos luchando contra la droga, además se va a enterar Maduro, y hay gente que se emociona y aplaude y hasta llora de emoción. Bueno, pues sí, seguramente, pero esto no pasa de ser un brindis al sol, que no afecta lo más mínimo, por desgracia, al tráfico de drogas. La guerra contra las drogas, Estados Unidos lleva casi 60 años perdiéndola y no será porque cada vez no haya gastado más y más y más. Lo que quiere decir que algo no funciona ahí. Y, desde luego, que esto acerque a Maduro a la caída, bueno, cada día que pasa, claro, queda un día menos para que Maduro se muera, por ejemplo, pero vamos, no parece que en eso esté influyendo mucho esta política de Donald Trump.
Estados Unidos ha intensificado su ofensiva militar contra el narcotráfico en el Pacífico y en el Caribe. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado este martes la muerte de otros 2 narcoterroristas a bordo de una embarcación atacada por el ejército estadounidense en aguas internacionales del Pacífico, como parte de una amplia campaña ordenada por el presidente Donald Trump para destruir buques utilizados por organizaciones criminales dedicadas al contrabando de drogas. Hegseth explicaba que la operación fue un ataque cinético letal ejecutado bajo las órdenes directas de la Casa Blanca. Según detalló, el barco abatido pertenecía a una organización designada como terrorista por Estados Unidos y navegaba por una de las rutas más activas del tráfico de estupefacientes en el Océano Pacífico. El secretario de Defensa subraya que ningún militar estadounidense resultó herido durante la acción y aseguraba que el Pentágono continuará realizando operaciones similares hasta neutralizar completamente a las redes de narcotráfico. El Pentágono sostiene que estas embarcaciones no solo transportan cocaína y otras drogas destinadas al mercado estadounidense, sino que además están vinculadas a organizaciones que Washington considera narcoterroristas por su relación con grupos armados de Iberoamérica. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene la más mínima oportunidad contra las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, escribía Hegseth en un mensaje difundido en la red social X, antes Twitter. La nueva fase de la campaña militar incluye un despliegue naval sin precedentes en el Caribe, donde las operaciones de interceptación de estas narcolanchas ya han dejado más de 60 fallecidos en los últimos meses, desde que se desplegaron los primeros barcos en agosto. Como parte de ese refuerzo, el destructor de misiles guiados USS Carney llegaba este martes al puerto de Ponce, en Puerto Rico, para unirse a las misiones antinarcóticos ordenadas por Trump. El Carney forma parte de la flota de buques de clase Al-Ray Bark, equipados con el sistema de combate Aegis y con el radar multifunción AN-SPY 1D, una de las tecnologías más avanzadas en defensa marítima. Este destructor cuenta con 32 misiles de crucero Tomahawk, capaces de alcanzar blancos a más de 1.600 kilómetros, y puede intervenir tanto en operaciones ofensivas como de defensa aérea y antimisiles. Estas capacidades permiten al buque operar de manera autónoma o también como parte de grupos de ataque coordinados, reforzando así la presencia naval estadounidense en zonas consideradas estratégicas. La llegada del Carney se enmarca dentro de este despliegue mayor encabezado por el portaaviones USS Gerald Ford, su grupo de combate, con la misión de patrullar el Caribe y el Golfo de México. El objetivo, según el Pentágono, es frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense y también neutralizar las embarcaciones que actúan como arterias logísticas de los cárteles internacionales. El gobierno de Trump ha defendido esta ofensiva como una política de seguridad nacional más que una operación antidrogas convencional. Fuentes de defensa aseguran que la estrategia busca disuadir y eliminar la capacidad operativa de los cárteles en alta mar, extendiendo el radio de acción de la Marina estadounidense hacia aguas internacionales donde en principio las autoridades locales de cada país no tienen competencia. Con la operación de este martes, Washington envía un mensaje de fuerza a las redes criminales que operan desde América Central y Sudamérica enviando droga a Estados Unidos. La ofensiva naval marca una nueva etapa en la política de Trump hacia el narcotráfico, que es una combinación de poder militar, inteligencia internacional y operaciones preventivas en alta mar. La consigna, en palabras de su secretario de Defensa, es simple y contundente: ningún barco de los cárteles quedará a flote. Y nos vamos de Venezuela a México, donde Claudia Sheinbaum anuncia el programa Mujeres Bienestar, que va a otorgar una pensión a todas las mexicanas entre 60 a 64 años en la actualidad, sin importar si cotizaron o no. Este programa, fundamentalmente, la señora Sheinbaum lo ha justificado diciendo que hay muchísimas mujeres que llegan a la ancianidad y no van a recibir una pensión, lo cual evidentemente es cierto, entre otras razones porque no han cotizado jamás, que hay que considerar que el trabajo de las mujeres en el hogar es importante. Desde luego hay que ser muy bobo para no darse cuenta de que eso es así, pero claro, aquí resulta que en última instancia aquellos que no han cotizado y que van a cobrar la pensión son única y exclusivamente mujeres. Es decir, multitud de trabajadores que son hombres, que no han podido cotizar por X razones, porque a lo mejor
toda su economía a lo largo de su vida, aparte de ser explotada, ha sido una economía sumergida, esos no van a cobrar un peso. Esto queda limitado a las mujeres. De manera que de nuevo, supuesta conquista social que está sostenida sobre la desigualdad más escandalosa, porque además es la desigualdad social. En fin, es sexual, es algo verdaderamente deplorable, pero suponemos que habrá mucha gente que considerará que la medida de Sheinbaum, a pesar de ser escandalosamente discriminatoria, es maravillosa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es noticia también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supongo que la han visto en un vídeo de ayer en un acto electoral en el que uno de sus seguidores intentó acosarla sexualmente en un descuido de su equipo. Circula el vídeo por internet. Es curioso, ha tenido la suerte de que no se lanzó contra ella un narcoterrorista como con el alcalde asesinado este fin de semana, sino simplemente un acosador. Pero no es esa la noticia que yo les voy a contar, sino que Sheinbaum ha anunciado una nueva política social que promete transformar, dice ella, la situación económica de millones de mujeres. Se trata de una pensión universal para todas las mexicanas de entre 60 y 64 años, independientemente de si trabajaron fuera de casa o no. El programa lo ha llamado Mujeres Bienestar y busca, según Sheinbaum, reconocer el trabajo no remunerado que las mujeres han desempeñado históricamente en el hogar y en el cuidado familiar, un tipo de labor que, pese a sostener la vida doméstica y social, dice, rara vez ha sido compensado. A los hombres que hayan trabajado y no tengan pensión, pues ya que les den 2 duros. Sheinbaum explica que el plan ya ha comenzado a aplicarse. Más de 1 millón de mujeres de 63 y 64 años han empezado a recibir la pensión y a partir de agosto se va a abrir el registro para quienes tengan entre 60 y 62 años. El programa se va a articular con el sistema de pensiones para adultos mayores, de modo que las beneficiarias pasarán automáticamente a este último cuando cumplan 65 años. La presidenta mexicana también ha asegurado que este mecanismo va a permitir garantizar una vejez más digna a mujeres que durante décadas trabajaron sin ingresos ni seguridad social. En su mensaje, la mandataria insistía en que la medida no solo es económica, también simbólica y de justicia histórica. Decía: queremos reconocer el esfuerzo de las mujeres que han cuidado del hogar, de sus hijos e hijas, hay que decir el hijos e hijas, si no, no vale, y que históricamente no han tenido una compensación por ello. Añadía que este reconocimiento parte de una visión de igualdad sustantiva en la que el trabajo doméstico debe considerarse un pilar de la economía nacional. No partimos de una idea de igualdad, porque si no los hombres no se hubieran quedado fuera. Sheinbaum destacaba además que la iniciativa refleja el nuevo enfoque de su gobierno en materia de género. Decía en el vídeo: ¿quiénes somos las que hemos cuidado principalmente a las hijas y a los hijos? Nosotras, las mujeres. ¿Quién reconoce ese trabajo? Nadie. Pero ahora que hay una mujer presidenta, todas las mujeres mexicanas serán reconocidas con una pensión. El vídeo es muy curioso porque van dando voz a personas que paran, a mujeres que paran por la calle, y casualmente todas le dan la razón a Sheinbaum, y luego dice que al llegar ella al poder han llegado todas las mujeres de México. Mentira, ella es rica, las mujeres pobres de México no han llegado a nada. Su discurso se dirige especialmente a sectores vulnerables, busca consolidar su imagen de líder de un gobierno que pone a las mujeres en el centro de las políticas públicas. Este programa de Mujeres Bienestar será financiado con recursos federales y se coordinará con los gobiernos estatales para asegurar su implementación gradual en todo el país. Aunque el monto exacto de la pensión aún no ha sido detallado, se espera que sea equivalente al apoyo actual de la pensión universal para adultos mayores, que ronda los 6.000 pesos, no euros, bimestrales. Durante su intervención, Sheinbaum también decía que quería lanzar un mensaje político de que a las mujeres no se nos debe discriminar. Aquella frase de calladita te ves más bonita ya no tiene lugar en México. Somos más bonitas cuando participamos, cuando hablamos y cuando defendemos nuestros derechos. O sea, vuelve a caer en el supuesto machismo que ella denuncia al decirles a las mujeres como están guapas, que no es como les dicen los hombres, sino como dice ella. En fin, con esta iniciativa, Sheinbaum busca proyectar una imagen de sensibilidad social y compromiso con la equidad de género en un país donde más del 40% de las mujeres mayores hasta ahora no tenían pensión. Sigo insistiendo en que los hombres, olvidados. De momento, el anuncio ha sido recibido, se pueden imaginar, como un gesto potente por las comunidades más pobres, porque lanza ese mensaje de que el trabajo doméstico también es trabajo y que las mujeres que lo realizan merecen una retribución justa, cosa con la que yo estoy plenamente de acuerdo. Ahora considero que los hombres, si las mujeres van a tener pensión universal, también deben de tenerla.
Y nos vamos de México y de Hispanoamérica a la información internacional. Y ya se pueden ustedes imaginar que la gran noticia es la victoria de Mamdani, de Zohran Mamdani, en las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Unas elecciones en que a lo tonto ha sacado más del 50% de los votos, el 50,4%, ha superado a Cuomo, que se presentaba como independiente con el 41,6%, y al candidato republicano Curtis Sliwa, que este ha sacado un 7% y gracias. La verdad es que Cuomo no lo tenía fácil, porque Cuomo es una persona cuya imagen quedó muy empañada por las acusaciones de abuso sexual, tuvo que dimitir del cargo, y desde luego en el caso de Sliwa, pues en fin, porque el Partido Republicano tenía que presentar a alguien, pero aquí no hay mucho que hacer. Claro, aquí inmediatamente se ha empezado a lanzar el mensaje que se ha repetido durante las elecciones de que Mamdani es un personaje que en última instancia significa el apoyo a Hamás, significa el antisemitismo, significa el comunismo y bla, bla, bla. Todo eso no pasa de ser pura propaganda. Primero, ¿Mamdani es comunista? No, Mamdani es un populista tipo agenda globalista y que desde luego uno puede entender perfectamente que el hijo de Soros se hiciera fotos con él apoyando. ¿Mamdani es un antisemita? No, tampoco es un antisemita. Ha podido ser crítico frente a ciertas medidas del Estado de Israel, pero a Mamdani lo han apoyado organizaciones judías de Nueva York durante toda la campaña electoral y personajes judíos muy conocidos. Mandy Patinkin, que es uno de los viejos actores judíos de Broadway y de Hollywood, pues lo ha estado apoyando y diciendo que espera que políticos como Mamdani estén en todo el mundo. Y cuando uno ve la lista de donantes para la campaña de Mamdani, está llena de judíos millonarios que evidentemente no están por la labor de perder dinero con Mamdani. Sería la primera vez que sucede algo parecido en la historia. Mamdani, en última instancia, tiene un programa, si se quiere, populista, habla de un salario mínimo de $30, que con eso, aquí todavía te puedes comprar un par de zapatos, por ejemplo, o ir a comer, pero con eso no hay quien tire. Habla de supermercados municipales, habla de un transporte gratuito, habla de que las guarderías no tengan coste, habla de una vivienda pública universal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Mamdani, en última instancia, es un personaje que ha sido elegido por la suma de una serie de minorías, y ahí están los musulmanes, pero también buena parte de la comunidad judía de Nueva York, por supuesto los jóvenes del Partido Demócrata, que cada vez sienten más repugnancia hacia Netanyahu y hacia el Estado de Israel, y luego colectivos como puede ser el hispano, como puede ser el negro, como pueden ser los homosexuales, etcétera, etcétera. Ese es el voto. Y la financiación fundamentalmente son las oligarquías de toda la vida, que en el caso de Nueva York además tienen un peso enorme de la comunidad judía. ¿Se va a marchar 1 millón de personas de Nueva York, como han amenazado algunos? Ni lo sueñen ustedes. No decimos que alguno no se vaya de Nueva York, pero eso de que se va a marchar 1 millón de personas de Nueva York es inverosímil. Esto significa el final del poder judío en Nueva York, que, por ejemplo, controla el mercado inmobiliario de una manera escandalosa. Ni lo sueñen ustedes. ¿Ustedes se creen que los magnates judíos de Nueva York iban a financiar la campaña electoral de Mamdani si efectivamente estuviera en peligro su poder sobre ese mercado inmobiliario? Vamos a ver, podrá ser gente más o menos moral, pero imbéciles no han sido. Y aquí simplemente lo que tenemos es un experimento de cómo en un momento determinado interesa impulsar a determinadas fuerzas, aunque sean como Podemos en España, porque es la forma de mantener dentro del sistema la insatisfacción creciente de la gente que considera que el sistema cada vez tiene menos legitimidad. Y oye, en lo que eligen a Mamdani en el periodo anterior a la elección, durante su mandato o los mandatos que tengan,
tú tienes entretenida a la gente y realmente desmovilizada. Entre otras cosas porque la desmovilizas a costa de subvenciones. Para la gente que está arriba, que no se ve cuestionada en absoluto, posiblemente va a poder acceder a una parte mayor del pastel. Esta es una solución perfecta, que griten lo que quieran, que ya haremos nosotros lo que deseemos. Y quien acaba pagando esto, pues son sobre todo unas clases medias cada vez más erosionadas y empobrecidas y camino de la proletarización. Pero eso a las oligarquías de arriba no les importa lo más mínimo, y a los políticos como Mamdani, no se engañen ustedes, que tampoco. El islamista radical Zoran Mamdani se ha convertido oficialmente en el nuevo alcalde de Nueva York tras obtener el 50,4% de los votos en unas elecciones con una participación superior a los 2 millones de electores. Su victoria, lograda frente al exgobernador Andrew Cuomo, con el 41,6% de los votos, y el republicano Curtis Sliwa, con el 7%, marca un giro ideológico sin precedentes en la historia política de la ciudad. Mamdani es un político de origen indio y nacido en Uganda. Se define como musulmán practicante y socialista, y su ascenso al poder representa el triunfo del ala más radical del Partido Demócrata en una ciudad tradicionalmente progresista, aunque no socialista. El nuevo alcalde ha basado su campaña en un programa de corte abiertamente anticapitalista, con propuestas como transporte público gratuito, vivienda social universal, guarderías sin coste, aumento del salario mínimo a $30 por hora y la creación de supermercados municipales. También dice que va a vaciar las cárceles porque el crimen es un constructo social. Los muertos deben ser un constructo social también. Todo ello pretende financiarlo mediante fuertes subidas de impuestos a las grandes fortunas y a las empresas tecnológicas que advierten que operan en la ciudad. No sé si nadie le ha advertido que si aplica esas medidas, pues habrá un éxodo de contribuyentes y capitales como el que hubo en San Francisco. Pero bueno, a un socialista, explícale tú esto. Mamdani también ha dicho que va a reducir el presupuesto policial, a reorientar el Departamento de Policía de Nueva York, al que considera una fuerza de ocupación de los barrios pobres. Su discurso, que es identitario, combina el anticolonialismo con el socialismo urbano, es decir, se presenta pues como una especie de luchador por los derechos de los pobres, presenta a los caseros como colonizadores, a los inquilinos como pueblos oprimidos, al Islam como símbolo de resistencia frente al capitalismo occidental, y además en una ciudad con la mayor comunidad judía fuera de Israel. Su apoyo a Hamas y a la hermandad musulmana pues también ha generado intranquilidad, especialmente tras sus declaraciones en defensa de la resistencia palestina. El nuevo alcalde ha sabido aprovechar el antitrumpismo militante que domina al electorado neoyorquino. Con un estilo activo en redes sociales, ha conseguido conectar con jóvenes de ultraizquierda, con minorías étnicas y con el lobby político LGTBI, quienes han visto en él una figura de ruptura con la vieja política. Curiosamente, ha conseguido fingir Mamdani que su islamismo es completamente amigable con el activismo más woke, ha participado en actos en clubs gay, ha defendido causas de la diversidad sexual. Su victoria era celebrada en redes sociales por figuras de la izquierda radical global, incluido el hijo de George Soros, Alexander, que escribía: "El sueño americano continúa, orgulloso de ser neoyorquino, felicidades, alcalde Mamdani". Mientras la capital financiera del mundo inaugura una era de incertidumbre con un liderazgo abiertamente antioccidental, Estados Unidos se despide, por cierto, de un auténtico villano, y en este caso no de película, uno de los arquitectos más oscuros del poder global, Dick Cheney, fallecido este lunes a los 84 años. Cheney, vicepresidente durante la época de George W. Bush, fue el principal impulsor de la invasión de Irak en 2003, basada en informes falsos sobre armas de destrucción masiva. Desde su despacho convirtió la vicepresidencia en un centro de poder paralelo, manipuló a la CIA presionando a sus propios aliados y defendió la tortura como herramienta de seguridad. Su obsesión con el control absoluto del aparato militar y de inteligencia transformó el equilibrio institucional estadounidense y sembró las raíces del descrédito internacional de Washington. Algunos de los asuntos que recordabas tú en tu editorial, César. Su muerte no borra su legado. Un político
que simbolizó la arrogancia imperial de Estados Unidos y la connivencia entre la política y la industria bélica en su máximo exponente. Cheney fue, más que un servidor público, el rostro de una América que confundió la fuerza con la justicia y la venganza con la seguridad. Su nombre queda ligado para siempre a la terrible guerra de Irak, a Guantánamo y al trauma moral de un país que aún paga las consecuencias de muchas de sus decisiones. Y acabamos nuestro boletín de hoy con una nueva violación del alto el fuego en el Líbano llevada a cabo por el Estado de Israel. Se ha producido otro de eso que se denomina asesinatos selectivos del Estado de Israel. En un bombardeo en Nabatí, en el sur del Líbano, ha muerto Muhammad Ali Hadid, comandante de la fuerza Radwan, que era un objetivo estratégico de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel. Y en este sentido, pues evidentemente los otros muertos, heridos que haya podido haber por estos bombardeos le traen absolutamente sin cuidado al Estado de Israel. Luego aparece Beirut y aparecen las Naciones Unidas diciendo que esto se va a cargar la tregua del 2024. Bastante les importa. Esa es la realidad. Pero claro, si al final las treguas son unas treguas que consisten en que el que está enfrente se queda parado, aunque si no convencido, por lo menos en compás de espera, y por supuesto la tregua la quebrantamos cuando nos apetece para acabar con quien queremos, pues ustedes comprenderán que esto, no vamos a decir que no es serio, ciertamente no lo es que esto a lo único que contribuye es una erosión tremenda de la legalidad internacional y a un escepticismo, por no decir una desconfianza absoluta de la población mundial en relación con lo que es el cumplimiento del derecho internacional. No hay más vuelta de hoja. Y las fuerzas de defensa de Israel han anunciado la eliminación de Muhammad Ali Hadid, un comandante de la unidad de élite Fuerza Radwan de Hezbollah, durante un ataque llevado a cabo en la zona de Nabatí, en el sur del Líbano. Según el comunicado oficial, Hadid promovió numerosos atentados terroristas contra Israel y recientemente trabajó para restablecer la infraestructura terrorista de Hezbollah. Además, las fuerzas de defensa israelíes informaban que en un segundo ataque en Ait al-Shab también fue eliminado otro militante de Hezbollah que estaba recopilando inteligencia sobre tropas israelíes. Las operaciones se han producido pese al alto el fuego acordado hace cerca de un año entre Israel y Hezbollah, tras 13 meses de combates previos iniciados tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Pero es que si hay algo que le gusta a Israel es romper un alto el fuego. Desde el país sostienen que estas acciones no violan el acuerdo, ya que se efectuarían contra amenazas activas de Hezbollah, mientras que Beirut y el propio grupo chií consideran que sí que se trata de una violación flagrante del acuerdo. Las autoridades libanesas han informado de que al menos hay una persona muerta en un ataque contra un vehículo en Charkieh, Nabatí, y otra víctima en Ait al-Shab, además de 7 heridos, una cifra que podría aumentar. La Fuerza Radwan, unidad de operaciones especiales de Hezbollah, ha sido clave en infiltraciones, entrenamientos en Siria y apoyo logístico al grupo, y su estructura sigue sufriendo eliminaciones de mando. En este contexto, los ataques israelíes en el Líbano mantienen una línea de tensión latente. Israel reclama que actúa en defensa propia, pero el Líbano y la ONU advierten del riesgo de una nueva escalada. En resumen, la muerte de estos líderes refuerza la estrategia militar israelí de neutralizar los mandos de Hezbollah pese al alto el fuego, pero también evidencia la fragilidad de este acuerdo entre ambas partes, que operan en un terreno de desconfianza mutua, pues como le ocurre a Israel también con Palestina. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín. María, muy buenas noches, muchas gracias y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Muy feliz tarde-noche para todos. Nos oímos este jueves. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que va caminando hacia el avión del Despegamos para darle un niquelado profundo a la situación económica mundial. Y luego, como todos los miércoles, tenemos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Primero tendremos a Elena Kalinnikova, que nos hablará de la vida sana, de la existencia naturista, en fin, de todo lo saludable que puedan ustedes imaginar. Y luego daremos un salto cualitativo y nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique, con don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que terminamos enseguida.